historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por acompañarme el día de hoy en este programa que precisamente ha sido una de las sugerencias dentro de las inquietudes que me han manifestado. Les agradezco mucho sus comentarios. Siempre todo es constructivo, lo bueno, lo malo, pero gracias a Dios ha habido más lo bueno que lo malo. Gracias, gracias, y tengo muy en cuenta sus sugerencias. Miren, este programa en especial, hablando del Segundo Imperio también como el anterior, ahora vamos a hablar sobre el carruaje de la emperatriz de México, de Carlota, doña Carlota, la emperatriz de México, Carlota de Bélgica. El carruaje de gala de Maximiliano y Carlota fue un regalo de los ciudadanos de Lombardo-Véneto, cuando se enteraron que Maximiliano había aceptado oficialmente la corona de México y saldría pronto de su castillo de Miramar en Trieste, Italia. Maximiliano fue gobernador de Lombardo-Véneto de 1857, también fecha en que se casa con Carlota, hasta mediados del año de 1859. Como un último gesto de aceptación y agradecimiento, ordenó embarcar de inmediato dicho carruaje en la fragata Novara, del cual Maximiliano era capitán al mando. Maximiliano y Carlota, junto con sus guardias personales y colaboradores más cercanos, se embarcaron hacia México y el 28 de mayo de 1864 arriban al puerto de Veracruz. El carruaje imperial, que se exhibe en el patio de carruajes del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, no fue con el que entraron a la capital del naciente Segundo Imperio mexicano. Lo hacen ellos en otro carruaje. En sí, recuerden que la primera gran recepción que le dan a los emperadores es en Puebla. Y algún día les enseñaré el programa del baile y los boletos y todo. Tengo por ahí los facsimilares de esos documentos que pasaron por mi colección y que, bueno, después tuvieron que estar en otras manos. El carruaje imperial llega días después, trasladándolo de Veracruz hacia la capital del país con todos los respectivos cuidados. El carruaje imperial fue realizado a mano, obra hecha en madera estofada con lámina de oro y metal, con remates de ángeles en los campos internos, laterales y puertas. Aparecen los escudos en las puertas, aparecen los escudos del Segundo Imperio, finos trabajos realizados al óleo con tal maestría que parecen calcomanías, y para esas fechas la calcomanía, así fuera de agua, no existía todavía. El carruaje imperial mide 5 metros de largo por 1.8 metros de ancho, 4 metros de alto, y fue manufacturado por la casa Scala de Milán, en Italia. Solo en eventos especiales se utilizó el carruaje imperial y solamente fue utilizado por la emperatriz Carlota. No se tiene registro que el emperador Maximiliano se haya trasladado en él. Maximiliano gustaba de hacer sus recorridos a caballo y era obvio que el emperador tuviese varios caballos en su cuadra, pero había dos caballos en especial preferidos por el emperador, que uno de ellos se llamaba Orispelo, por su ligereza y docilidad, y el otro caballito se llamaba Anteburro, llamado así por ser un caballo calmado y tranquilo. Se tiene exhibido en el patio de carruajes del Museo Nacional de Historia, aparte del carruaje imperial, el carruaje que utilizaba el emperador para sus traslados
hacia Palacio Imperial de México, hoy Palacio Nacional. O sea, podemos decir que ese carruaje era del diario para ir a Palacio Nacional y a otros lugares también, un poco más chico, pero también de fabricación italiana, y que después lo va a utilizar Juárez. A Maximiliano le gustaba llevar las cortinillas del carruaje recogidas para que la gente lo viera de frente y no de perfil. Dicho carruaje es manufacturado, al igual que el otro, en Italia. El carruaje imperial se resguardó en uno de los sótanos de Palacio Imperial de México, Palacio Nacional, bajo la responsabilidad del gobernador del Palacio Imperial de aquel entonces. Después de la caída del imperio en 1867, permanece ahí abandonado por más de 45 años, y cuando es rescatado el informe donde se describe el estado del carruaje imperial es totalmente deprimente, ya que se describe que tenía varias capas de polvo y estaba invadido por telarañas, arañas y demás habitantes nocivos para el carruaje. Cuando el carruaje imperial pasa a ser parte del acervo del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, se comienza una profunda limpieza y restauración, logrando salvar esta pieza tan importante. La última vez que el carruaje fue intervenido fue en el año 2000. A partir de esa fecha se exhibe suspendido. Esto quiere decir que con una estructura hecha de acero inoxidable, las ruedas no tocan el piso, o sea, el carruaje ya con sus ruedas, con sus ejes, ya no está soportando su propio peso, ya está sí, en ciertos puntos de apoyo que los ingenieros vieron, y ya está suspendido, está como flotando, por decirlo así, por esta estructura, para evitar los estragos del paso del tiempo y del peso, sobre todo. El forro, qué interesante, fíjense, el forro interior es original, realizado en seda, con escudos del Segundo Imperio Mexicano. Cuenta con un sistema manual de escalón plegable hacia el interior del habitáculo para poder ascender y descender. O sea, el escaloncito que sirve de uno o dos escalones porque sí está bastante alto del suelo a entrar al habitáculo del carruaje, de ahí se despliega, de dentro hacia afuera se despliega un escaloncillo manualmente y después se vuelve a guardar, pero todo sin que moleste a los que van en el interior. Los otros dos carruajes, el de Juárez no lo tiene, el otro que es también italiano, que era de Maximiliano para diario y lo utilizaba después Juárez, sí tiene ese sistema, son de manufactura italiana. El otro, el que usa Juárez, es francés, que también está ahí en el patio de carruajes. Muy bien. Y en el interior se observan finos trabajos de aplicaciones en piel, pasamanería en plata, cortinillas en algodón, jaladeras con brocados trabajados en hilo de plata y asientos capitonados. En 1942 el carruaje imperial fue ingresado al castillo de Chapultepec en el periodo comprendido hacia los preparativos para la inauguración del Museo Nacional de Historia, el cual abrió sus puertas oficialmente el 27 de septiembre de 1944. Recuerden ustedes que esto lo mandata el general Lázaro Cárdenas. Él ya no va a vivir ahí como casa presidencial en el castillo, él hace Los Pinos, en lo que fue el Rancho de la Hormiga, y cede el castillo de Chapultepec ya como Museo Nacional de Historia. Eso se lo debemos al general Cárdenas. Durante el Segundo Imperio Mexicano se adquirieron en Europa 31 carruajes. 26 fueron destinados al Palacio Imperial de México, o sea, Palacio Nacional, 6 para el Palacio Imperial de Chapultepec y 5 para Cuernavaca. Al término del Segundo Imperio, se sabe que Benito Juárez, antes de entrar a la capital, pasa 2 noches en el castillo y acompañado de don Sebastián Lerdo de Tejada y del general Porfirio Díaz, recorren las salas del castillo y al final del recorrido el presidente Juárez ordena que se disponga de todo lo del Segundo Imperio, que se ponga a la venta lo necesario ya que no había dinero en el erario.
En ese momento era sumamente necesario tener algo de recursos económicos. Ahora, voy a hacer referencia de otro programa. Sí, se dice que Juárez pasa una noche. En esta parte yo, mi investigación, veo que son 2 noches antes de entrar a la ciudad. Pero sea una o sean dos, Juárez sí pernocta en algún momento en el castillo de Chapultepec, acompañado de sus generales, acompañado de su gente de confianza, entre ellos Lerdo de Tejada. Se venden los caballos del emperador, se venden los carruajes y un gran número de piezas del menaje de casa, que bueno, son objetos diseñados para el funcionamiento del hogar. Dichos objetos, pues ahí también entraba la vajilla Christoph, lo que no se robaron, ¿no? Lo vendieron. Recuerden que eran más de 4000 piezas y ahorita hoy en día el castillo cuenta con, o el Museo Nacional de Historia cuenta con 300 piezas nada más. De los palacios imperiales de México, Chapultepec y Cuernavaca se echó mano de lo necesario. De lo que no se pudo vender, el gobierno republicano lo usó y dichos objetos se pusieron a disposición para poder tener el dinero correspondiente en la restauración de la Segunda República por el presidente Benito Juárez. Así es que muy interesante, imagínense esa grandeza de los carruajes, y sobre todo el carruaje imperial, que es el que hace poco había la iniciativa de quererlo cambiar por el penacho de Moctezuma. México pedía el penacho Moctezuma a Austria y Austria decía sí, pero me regresas el carruaje imperial. Las dos cosas un tanto imposibles por muchas razones, pero pues hasta aquí nos quedamos en este programa, agradeciéndole su presencia, agradeciéndole su acompañamiento en estos programas que aunque parecen cortos, así es como mejor se saborea esta historia no contada. Esto que les acabo de contar no vienen en los libros, y si vienen, pues vendrá mucha paja previa antes a la historia real. Gracias amigos y amigas por el favor de su atención. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.